minuto más y empezamos. Bueno, parece que no se va a conectar nadie más. Entonces, ¿todo el mundo me escucha bien? Sí, señor. Listo, maravilloso. Bueno, nosotros hasta este punto habíamos tratado casos en donde una partícula o un número de partículas cargadas producían un campo eléctrico que encontrábamos haciendo uso de esta ecuación. Hasta ahí estábamos todos, ¿verdad? Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. Cuando teníamos muchas, nosotros cogíamos y sumábamos todas las contribuciones de campo eléctrico de cada una. Entonces eso era sumar sobre este y este, etcétera, etcétera. Pero llega un punto en el que si nosotros tenemos demasiadas cargas y ya no las podemos contar, nosotros no podemos hacer este cálculo de forma trivial. ¿Listo? Entonces ya no podemos usar esto que se llama principio de superposición. El problema es nuestra incapacidad para hacer esas cuentas. Cuando nosotros llegamos a ese punto, entonces tenemos que utilizar otros conceptos matemáticos que usen este principio del campo eléctrico, pero que sean útiles para hablar entonces de distribuciones de carga que no son discretas, sino que son continuas. Entonces esto lo vamos a llamar distribución continua de carga. Cuando yo tengo una distribución continua de carga, yo puedo asumir que existe una cierta densidad de carga distribuida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, o más bien para poder mirar eso, yo lo primero que debo definir es la densidad de carga y hay de varios tipos. Vamos a empezar con densidad volumétrica de carga. Entonces yo simplemente me invento un volumen cualquiera y en ese volumen yo voy a coger un pedacito de volumen entonces en todo este volumen yo voy a repartir cargas y lo voy a repartir de forma que es perfectamente uniforme. Entonces, si yo cojo acá con una jaulita mágica las cargas que están aquí adentro, yo encontraría aproximadamente el mismo número de cargas que si esta cajita yo la pusiera aquí arriba o la pusiera acá o en cualquier parte del volumen. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo eso definido, yo lo que quiero mirar es cómo encuentro
el campo eléctrico producido por todo el volumen en algún punto P que yo puedo poner, por ejemplo, aquí. Vamos a trazar una línea. Y entonces yo lo que quiero mirar más o menos es cómo este pedacito, esta jaulita mágica y las cargas que yo cogí ahí adentro producen campo eléctrico en este punto P. Entonces ese punto lo voy a pintar con color rojito. ¿Listo? A esta jaulita yo la voy a llamar un pequeño delta. Voy a llamar a esto que es un pequeño delta de volumen. Y adentro hay una pequeña cantidad de carga. ¿Listo? Voy a pintar el vector R gorro apuntando, es el vector unitario que apunta hacia el punto P, y toda esta distancia grandota se llama R. ¿Listo? Todo esto que está aquí, pues es el volumen V. Entonces, ahora sí viene el cuento. Mi densidad volumétrica de carga se va a definir de esta manera. Uso la letra ρ griega, que va a ser una función de la distancia entre donde tengo la densidad de carga y el punto P que yo quiero mirar. ¿Listo? Y la voy a definir como el límite cuando el volumen tiende a cero de delta Q sub I sobre delta volumen sub I. Entonces, si ustedes se fijan en este pedazo, es muy similar a lo que ya están ustedes acostumbrados a usar para la densidad de masa, que la voy a escribir por aquí aparte, que es masa dividida en la unidad de volumen. En este caso nosotros tenemos es carga dividida en la unidad de volumen. Y como yo uso el límite, entonces esta vaina se vuelve simplemente de Q de V. De hecho, subimos. Entonces, nada, la densidad volumétrica simplemente es cojan la carga y divídanla en el volumen. ¿Listo? Estos conceptos nos van a servir para hacer el trabajo que les estoy comentando de encontrar los valores de campo eléctrico utilizando algo de matemática extra aparte de la fórmula que ya saben ustedes para el campo eléctrico. Si yo quiero encontrar la carga total, entonces yo simplemente tengo que decir de esta ecuación paso el volumen al otro lado e integro. Entonces la carga total es la suma de todos los cuadritos estos acá que conforman todo el volumen, de todas las cargas que están en esos cuadritos, y eso sería equivalente a la integral volumétrica de la densidad por el volumen, por el diferencial de volumen. ¿Listo? Entonces no se vayan a asustar porque todavía no estamos en la parte difícil. ¿Puede existir otro tipo de densidad? Pues vamos a describirla acá. Densidad superficial. Entonces, en ese caso, ustedes cogen una superficie y sobre esa superficie
distribuyen cargas. Y esas cargas que ustedes distribuyen, recuerden, en este caso están distribuidas en un área. Entonces puede ser, en este caso yo escogí como una especie de ventanita o de placa, pero puede ser también un disco o puede tener cualquier forma. Lo único es que tiene dos dimensiones, es decir, esta vaina ustedes la pueden ubicar técnicamente en un plano cartesiano. Entonces tiene alto y ancho, tiene dos dimensiones, ¿listo? Ustedes se fijan, este otro, este puede ser ubicado, venga, lo hago con otros colores. Este sí hay que hacerlo en el espacio. Entonces yo necesito tres dimensiones para este. ¿Ok? Para este solo necesito dos dimensiones. La densidad superficial yo la llamo con otra letra. La llamo sigma. Todas esas letras que se están usando son del alfabeto griego. Sigma también es una función de R, probablemente. Y entonces, ¿a qué equivale esa vaina? Ya habíamos, en el caso anterior dividimos en el volumen, en esta vamos a derivar en el área. ¿Listo? Entonces, esa sería, y si yo quiero encontrar toda la carga, pues yo paso el diferencial de área acá y hago la integral, pero es una integral de superficie. De esta, que puede ser una función, por el de área. ¿Listo? Y ya la última se llama densidad lineal. Entonces, en este caso de la densidad lineal, ¿qué creen ustedes que usaré? Esperen un segundo. Hay que atender aquí al muchacho. Míralo. Entonces, la densidad lineal, para la densidad lineal nosotros únicamente necesitamos una dimensión. Yo tomo una línea que puede ser una varilla cargada, por ejemplo, se usa mucho, y la ubico más o menos alineada. Se quedó horrible. La ubico alineada sobre el eje X. Fíjense, yo podría tener acá mi Y, pero no es necesario, la varilla se ubica en una sola dimensión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creen ustedes que escribiríamos eso? Nosotros lo anotamos como lambda de R y lo que hacemos es la derivada de Q con respecto a la longitud. Vamos a suponer que L es la longitud de nuestra varilla. ¿Listo? Eso quiere decir que para la carga, para hallar la carga total, pues yo hago la integral de línea sencillita de lambda R por dl. ¿Listo? Ahora, con esos conceptos que ya tenemos,
es que vamos a trabajar nuestro tema. Entonces nuestro tema es que campo eléctrico de distribuciones continuas de carga. Entonces ahora cuando yo tengo distribuciones continuas de carga, yo lo que puedo hacer es, bien sea que la carga esté distribuida uniformemente en un volumen, en una superficie o en una línea, yo lo que puedo coger es pedacitos de carga diferenciales, de Q. Entonces yo miro el campo eléctrico que se produce por esos pedacitos y entonces yo tengo un diferencial de campo eléctrico y lo voy a definir usando la fórmula que ya teníamos, donde lo único que voy a hacer es agregar, lo único que hago es poner esto en diferencial y poner esto en diferencial, porque estoy viendo un poquitico de la carga dentro del volumen, la superficie o en la línea, qué pedacito de campo me produce. ¿Listo? Y obviamente, cuando yo quiero encontrar el campo, pues tengo que integrar a ambos lados. Entonces yo puedo escribir que el campo eléctrico total es la integral del de Q sobre R cuadrado por el R gordo para que nos dé el carácter vectorial y listo. Pues lo único que hice fue agregar una integral para mirar las contribuciones de todos los pedacitos de carga. Eso suena como muy sencillo, pero también como muy despistador, pero la única manera en la que se va a entender eso bien es haciendo trabajito de ejercicios. Entonces vamos a mirar cómo se aplica esto. No sé, ¿alguien tiene que escribir esto? ¿O ya? Tachos. Profe, y pues si no, o sea, pues sí estamos escribiendo, pero si después no lo puedes compartir, Sí, claro, yo lo comparto. entonces podemos ¿Ustedes seguir. ya tienen todas las notas de clase hasta la clase anterior? Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a armarnos un ejercicio. Entonces, para armarlo, lo primero que tengo que hacer es ponerme a dibujar. Vamos a dibujarlo por aquí. Ya les explico qué es lo que estoy haciendo. Listo.
Entonces, fíjense, yo cojo una varilla uniformemente cargada. Esa varilla yo la coloco de manera que quede alineada con el eje X, pero fíjense que yo la coloqué a una distancia X0 del origen de mi plano cartesiano. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuánto o cómo se ve el campo eléctrico en este punto acá en el 00 producido por toda la varilla? ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Yo tengo que integrar sobre todas las contribuciones. Eso es lo que dice aquí mi ecuación. Entonces voy a coger un diferencial de carga y voy a mirar cuál es el diferencial de campo eléctrico que produce. Cuando yo integro todo eso, obtengo el campo total. En ese sentido, entonces, esta franjita azulita que tengo acá en la varilla sería una de esas de Q. Entonces, esto es un diferencial de carga que tiene, si ustedes miran, tiene un ancho de X', yo lo llamé de X', y esta cosita, al hacer la integración, yo voy desde el lado izquierdo hasta el lado derecho, como haciendo una especie de escáner. Entonces, X' va a ir variando en tamaño desde acá hasta el final de la varilla. ¿Listo? Ahora, como esto es una varilla, técnicamente es una línea, yo me puedo hacer el loco con las otras dos dimensiones de ancho y alto. Entonces yo puedo usar el concepto de densidad lineal. Y lo voy a escribir así, porque vendría... Profe, ¿podría explicar nuevamente el principio? Es que no lo entendí bien. ¿Qué parte no entendí? Lo de integrar y lo de X'. Usted va a integrar. Si usted tiene que integrar una varilla, que la voy a poner acá debajo, usted coge un pedacito aquí y mira cuánto vale el campo eléctrico que produce ese pedacito. Luego le suma otro pedacito y mira el campo eléctrico. Luego otro, y luego otro, y luego otro. Va escaneando así, desde la izquierda hasta la derecha. Entonces, a eso corresponde esta franjita azul que yo le puse a la varilla. Esa franjita, ese de Q, tiene un tamaño. Entonces yo le puse un tamaño de X'. Y la distancia a la que la pongo del punto P vale X', porque a veces valdrá esto, mire, desde aquí hasta aquí, a veces estará de pronto en este pedazo, entonces ese, hagámoslo acá, el X valdrá como hasta acá y así. Esta es la variable que va a cambiar. Entonces yo integro, yo escaneo desde la izquierda hasta la derecha y miro las contribuciones. Pero para mirar eso de Q, yo tengo que ponerlo en función de las variables que cambian, que es X'. Entonces para eso uso el concepto de densidad lineal que usamos o que aprendimos hace un momento, donde dividimos toda la carga en toda la longitud de la varilla. Pero cuando yo paso a diferenciales, fíjense, entonces a mí me queda que lambda es igual a dq, y el diferencial de longitud ya no es la longitud completa de la varilla, sino es este pedacito de X'. Entonces lo paso a multiplicar y me queda esta ecuación. Ahora sí, con eso yo ya puedo escribir mi ecuación. Entonces mi ecuación decía que el diferencial de campo eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por dq sobre r al cuadrado por r gordo. Voy a escribir en rojo lo que sigue
igual, y voy a ponerle en color azul lo que debo cambiar. Entonces, mire, el de Q yo lo debo reemplazar por esto que ya tengo acá. Lambda de x'. ¿Por qué? Porque, mire, esta es la variable que va a cambiar cuando yo haga mi integral. El r cuadrado, como estoy en una sola dimensión, entonces yo lo cambio por x' al cuadrado. ¿Listo? Y el r gorrito yo lo cambio por el vector unitario en la dirección de x que se llama y gorrito. ¿Por qué? Porque yo voy hacia la derecha cuando escaneo. ¿Listo? Entonces de esa manera ya me queda a mí montado mi ecuación y todo lo que yo tengo que hacer es integrar. Epsilon 0. El lambda es una constante, entonces yo la puedo sacar de la integral y me queda integral de dx sobre x al cuadrado. Esa ustedes la saben hacer, ¿cierto? ¿Cuánto da? Ah, bueno, y otra cosita, los límites de la integración. ¿Desde dónde hasta dónde voy a integrar? Entonces, fíjense, ¿dónde empieza la varilla? En x0. ¿Dónde termina la varilla? En x0 más toda la longitud. Entonces, integro entre esas dos. A ver, entonces, ustedes que recuerdan, ¿cuánto da esa integral? Integral de x sobre x al cuadrado. Menos 1 sobre X. Menos. De hecho, el menos aparece. 3 de x sobre x' por elevado al cubo. No, mi rey, eso si fuera derivada, ¿no? Así. Vamos a Al ponerle, subirla aquí a X a la menos 2. vamos a poner un signo menos acá. Y entonces vamos a poner el signo menos acá y acá. Pero les voy a explicar ese signo menos de dónde viene. Fíjense que yo escaneo hacia la derecha, ¿cierto? Pero lo que estamos preguntando es la dirección del campo eléctrico. El campo eléctrico producido por un pedacito de varilla acá, si es positiva, va a producir un campo hacia allá. ¿Qué dirección es esa? Es en las X, pero negativas. Entonces ahí por eso ponemos este signo negativo. Bueno, volviendo al tema, la integral entonces da 1 sobre x' y eso lo evaluamos entre x sub 0 y x sub 0 más l. De donde entonces tenemos menos, voy a poner esto como k para que no me ocupe tanto espacio, por lambda, entonces sería 1 sobre x0 más l menos 1 sobre x0 al evaluar los límites, ¿cierto? Y si cojo este signo menos y lo quito de acá, yo lo puedo quitar metiéndolo aquí y poniéndolo acá. Entonces el campo eléctrico a mí me da 1 sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por lambda multiplicado por 1 sobre x0 menos 1 sobre x0 más L, que es la longitud de la varilla. Lo único que hice fue, como este está positivo y este negativo, pues los volteé. ¿Listo? Y pues acá hay otra cuestión interesante y es que este lambda, de una vez yo lo puedo reemplazar, lo voy a escribir, por Q sobre L. Entonces ya la solución me queda lista.
Pues si les dicen, bueno, ¿cómo es el campo eléctrico producido por una varilla en un punto que está a la izquierda de la varilla, una distancia aquí cero? Entonces, ¿de qué depende? Esto ustedes ya lo saben. Q sobre 4 pi epsilon 0. Pero las dimensiones son las que vienen de forma interesante. Entonces depende de 1 sobre la distancia del primer pedacito de la varilla, menos 1 sobre la distancia del otro extremo de la varilla. O sea, literalmente este pedazo está diciendo, pues el campo eléctrico depende de qué tan grande sea la varilla. Vamos a reducir esa varilla a un punto. ¿Cómo lo hacemos? Si yo me alejo muchísimo del punto P, entonces eso equivale a decir x0 es muchísimo más grande que la longitud de la varilla. Entonces cojo esta varilla y me la llevo hacia la derecha, allá, hacia el infinito. Esta distancia x0 se vuelve extremadamente grande. Cuando es muy grande, entonces yo me puedo hacer más o menos el loco con esta L acá y el campo eléctrico, pillen cómo se devuelve. Y si ustedes la ven, excepto por el hecho de que aquí no es r cuadrado, sino x0 al cuadrado, y que acá no es r gorro, sino y gorro, esta ecuación es idéntica a la del campo eléctrico para un punto. Entonces vuelve y juega lo que yo ya les había contado. Y es que cuando ustedes se hacen lo suficientemente lejos, muy lejos de una distribución de carga o de unas cargas sueltas, ustedes van a ver el campo eléctrico como si lo produjera una sola carga. O sea, ustedes ven la varilla como si fuera un punto. Entonces, esta ecuación es la antigua que ya habíamos usado. ¿Listo? ¿Dudas? Como ven, entonces, el procedimiento es: ponga el cuerpo que está cargado de forma conveniente en el plano cartesiano, escriba las variables de forma conveniente, ponga la integral de forma conveniente y soluciónela. Pues vamos a hacer otro ejercicio para darnos cuenta de eso. Y este ejercicio va a ser un poco más complicado. Entonces, ahora voy a coger la varillita y la voy a correr un poco. Yo quiero mirar ahora esa varilla rojita, ¿qué campo produce en el punto P? ¿Listo? Yo voy a tomar nuevamente un diferencial de carga pequeñito. ¿Listo? Y yo quiero mirar primero qué distancia hay entre el punto P y ese diferencial de carga. Segundo, vamos a mirar qué distancia hay entre el punto P y el final de la varilla. Y vamos a darles nombres diferentes a esas vallas. Entonces, a este yo lo voy a llamar R'. Y a esta, que es una distancia fija, sí la voy a llamar R. Escribámoslo con este color, R. ¿Listo? La distancia en color azulito que hay desde aquí hasta el diferencial de carga, a esa yo la voy a llamar X', porque está colocado sobre el X, ¿no? Y esta rayita es la que va a variar. Yo empiezo desde acá
luego le sumo este pedazo, luego le sumo este pedazo, y en este momento voy aquí. ¿Listo? Obviamente acá está colocado mi 0 en el origen de coordenadas. Este angulito lo voy a llamar teta prima, y al ángulo grande hasta la distancia r, pues lo llamo teta total. ¿Listo? Y recuerden nuevamente que el tamaño de nuestro diferencial de carga, el tamaño es constante y se llama de x'. Entonces, nuevamente puedo usar la definición de densidad lineal para cambiar esto en la ecuación. Solamente que ahora va a ser un poquito más complicada que en la vez anterior. Entonces, el campo eléctrico en su contribución diferencial se puede escribir como esto, de Q sobre R cuadrado. De momento le voy a quitar el carácter vectorial. Entonces esta vaina se puede escribir como, digamos, más bien aquí debajo. Entonces de es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. El de Q lo voy a cambiar entonces por esto, ¿no? Lambda de x'. Y el r cuadrado, y en este caso este r sería r' cuadrado. Entonces fíjense, este es r'. Yo lo puedo escribir en función de esta componente y esta componente, porque me forman un triángulo todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, R' sería la hipotenusa. Estos dos yo los puedo escribir entonces como x' al cuadrado, cateto adyacente al cuadrado, más cateto, cateto opuesto más cateto adyacente al cuadrado, y todo eso sale porque yo usé el teorema de Pitágoras, que dice r' al cuadrado será igual a x' al cuadrado más y al cuadrado. Usando esto, lo pongo aquí y me da esto. ¿Listo? Ahora, tenemos otro problemita. Vamos a mirar este punto, el punto P, y vamos a mirar la contribución de este, pero resulta que como esta vaina es simétrica, por acá, si yo pongo el diferencial también, este va a producir un campo similar en una componente y opuesto en otra componente. Ustedes dirán, no entiendo. Entonces vamos a hacerlo de forma un poquito más. Vamos a hacerle zoom al punto P. Vamos a cambiar estas flechas. Vamos a dibujar entonces. Pues en el punto P sería aquí. ¿Listo? El campo este viene desde aquí y este otro viene desde su gemelo al otro lado de la varilla. Correspondería a esto que yo estoy mostrando acá. Algo así. ¿Listo? Entonces aquí lo importante es lo siguiente. Esta sería la contribución
de campo E1 y esta llamémosla E2, los diferenciales. Esto yo lo puedo desmenuzar en sus componentes horizontales y verticales. Entonces pongamos esta aquí y esta aquí. Y vamos a ponerle otro color a las verticales. Esta aquí y esta aquí. Como son puntos gemelos pero simétricos, fíjense que las componentes verdes ambas van para arriba, pero las componentes rojas van para lados contrarios, pero son del mismo tamaño. Entonces, las componentes verdes que van en el eje Y, ahora si miramos el triángulo acá, si miramos este triángulo, lo que está en el eje Y, que es este de color negro, ¿a qué cateto equivale? Hablando de este triángulo negro, rojito y azul. Entonces, ¿este cateto cuál es? ¿Sería el adyacente? Adyacente. Exactamente, el adyacente. Listo. Entonces, lo que está en Y, que son las verdes, esas se suman. Entonces, de E en Y, que es igual a de E por el coseno de teta, es diferente de 0, pero las componentes en X, de E en X, que es igual a de E por el seno de teta, esas son igual a 0. ¿Por qué lo sé? Entonces, en el eje X sería este cateto, pero este cateto corresponde al seno, ¿no? Es el opuesto al ángulo. En el eje X, fíjense, esta va para la derecha, esta va para la izquierda, mismo tamaño, pero signos distintos. Eso quiere decir que se cancelan. Entonces, esta que está en azul a mí no me importa, pero me importa muchísimo esta porque no es 0, esta es la que contribuye. Entonces, yo ya sé que todas las varillitas, los diferenciales de carga que yo escoja en el lado izquierdo, tienen su gemelo en el lado derecho, y la componente en X se cancela, pero la componente en Y se suma. Entonces, miren, ya tengo esto, ahora lo quiero escribir. Lo quiero escribir a partir de esto que ya tengo acá en la ecuación. Porque si ustedes recuerdan, a esto le hace falta algo, le hace falta el carácter vectorial. Entonces acá necesito yo algo que le dé la dirección. Ese algo corresponde a esto que acabo de decir acá, al coseno de teta. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Me quedaría de coseno de teta va a ser igual. Voy a ahorrarme el espacio, entonces escribo esto como acá. Tengo lambda de x' sobre x' al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora tengo que escribir el coseno de teta. Ojo, de teta, no de teta prima. El coseno de teta, entonces esto viene del triángulo rojo, morado y negro. Entonces, el coseno, ¿cómo se puede escribir? Cateto adyacente, que sería y, sobre la hipotenusa, que es r, ¿sí o no? Pero la hipotenusa, recuerden que se puede escribir usando el teorema de Pitágoras. Simplemente cojo el cuadrado, entonces saco raíz aquí, saco raíz acá. La hipotenusa acá se puede escribir como la raíz cuadrada de x' al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, este r es el que voy a escribir en el coseno. Entonces vamos a poner cateto adyacente sobre
la hipotenusa. ¿Cierto? Y vamos a decir que todo lo que escribí ahí es el coseno de teta. Bien. Pero esto yo lo puedo desmenuzar más. Fíjense que esto yo lo puedo escribir no como en raíz cuadrada, sino elevado a la 1/2. ¿Recuerdan? Entonces me quedaría algo así como, tengo x' cuadrado más y al cuadrado. Esto sería como elevado a la 1 y esto sería x' al cuadrado más y al cuadrado. Esto sería elevado a la 1/2. Las bases son las mismas. 1 más 1/2, ¿cuánto da? 3/2. 3/2. Entonces yo tendría 1 sobre 4 pi epsilon 0 lambda de x'. Este y lo voy a poner aquí de una vez. Sobre x' al cuadrado más y al cuadrado. Y todo está elevado a la 3/2. Estamos a la mitad del ejercicio. ¿Qué nos hace falta? Entonces, pues hay que hacer la integral. Entonces, cuando yo integro a la izquierda, yo obtengo la componente y del campo eléctrico, ¿no? Que es la única que sobrevive. Eso debe ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. ¿Cuáles son las constantes que yo puedo sacar de la integral? Lambda. Lambda y el y. Porque la altura del punto P es fija. Y yo hago mi integral de x' sobre x' al cuadrado más y al cuadrado todo a la 3/2. Y esta integral tiene un parecido muy grande con las integrales que ustedes ya han hecho de tipo trigonométrico, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿los límites de dónde a dónde? Volvamos al dibujo. Este dibujito ya está muy lleno, pero toda la longitud de la varilla es L, ¿cierto? El centro de la varilla coincide con el 0, 0. Entonces tendría la mitad en el eje negativo, la mitad en el eje positivo. Entonces yo puedo decir L medios está a la izquierda, L medios está a la derecha. Sabiendo eso, yo puedo poner mis límites de integración desde menos L medios hasta L medios. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo voy a integrar esa vaina? Entonces, recuerden, integrales trigonométricas, ¿qué tipo de sustitución se hace? Profe, una pregunta. Si Dígame. queda 3/2, porque es, si quiere puede mirar, es multiplicación, no es suma, creo. Sí, mi rey, es multiplicación de bases idénticas elevadas Sí. a exponente. Ok, Entonces, y se suma, ¿verdad? Sí, qué pena. eso le da 3/2. Ok, ok. Entonces, si ustedes recuerdan en las integrales trigonométricas, ustedes cogían una función trigonométrica y la reemplazaban por los catetos de su triángulo. Entonces miremos, la tangente del triángulo negro, rojo, azul es cateto opuesto al ángulo, que sería x', sobre cateto adyacente, que es y. Fíjense que eso lo escribí acá. En ese sentido, entonces, ustedes pueden despejar el x' y escribirlo como y tangente de teta prima. Cuando ustedes hacen eso y hacen ese reemplazo, entonces vamos a mirar solo la integral. La integral sería, ya tengo la parte de abajo que dice, donde haya x', yo pongo y tangente de teta prima
Entonces eso va elevado al cuadrado. Más y al cuadrado, todo a la 3 medios. Y la parte de encima es dx'. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta sustitución? Operarla. Perdón, derivarla. Derivar. Entonces, es un producto, ¿no? Derivada de este por este. Esta es una constante, entonces eso vale 0. Más esta por la derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada de la tangente? Secante cuadrado. Secante al cuadrado de teta prima. ¿Listo? Y le vamos a poner, obviamente, el de teta prima, porque necesitamos un diferencial para poder hacer la integración. Entonces, aquí ya yo reemplazo el de x por y secante cuadrado de teta prima de teta prima. Y acá lo que viene es puro trabajo algebraico. ¿Qué vamos a hacer? Cojamos esta vaina. Otra cosa, los límites de la integración acaban de cambiar. Aquí tenía de menos L cuadrado, de menos L medios a L medios. Como cambié a variable angular, ¿cuáles son los límites que tengo que usar? Entonces, miren, el extremo más grande acá es teta. Y el otro extremo, por este lado, podríamos llamarlo, bueno, acá también es teta, pero negativo. Entonces, vamos a escribirlo así. Los límites de la integración van a ser desde menos teta hasta teta. Hagamos nuestro trabajo, entonces, haciendo esos reemplazos. Pues vamos con la integral de menos teta hasta teta. Aquí esto no cambia, y secante al cuadrado teta prima de teta prima. Profe, qué pena, ¿me puede hacer el favor y me explica, o sea, cómo cambiaron desde menos, de los valores, o sea, de menos teta a teta, por favor? Mira, cuando yo estoy usando la variable x' para integrar, yo voy desde menos L medios, desde aquí, hasta L medios positivos. Yo simplemente miro el límite sobre el eje x. Pero como yo cambié a una función que tiene teta, entonces yo tengo que mirar cuál es el teta máximo y cuál es el teta mínimo. Entonces es este y este. Entonces yo ya no hablo, es equivalente. Si yo, bueno, no es este técnicamente, es más allá porque sería esta línea. Si yo estoy en este extremo, cuando mis variables son x, entonces estoy en menos L medios. Pero cuando la variable es teta, pues estoy en menos teta. Entonces son simplemente dos maneras de ver exactamente lo mismo. No tengo una varilla, pero la idea es que esta barrita escanea desde aquí hasta allá, hasta la morada. O hagámoslo con otro color, aunque va a quedar horrible. Me voy así. Entonces voy desde menos teta hasta teta. Y eso me cubre toda la varilla. Por eso los límites de integración son estos. Ah, ya, ok, gracias, profe. Listo. Entonces para este voy a ponerlo y al cuadrado, tangente al cuadrado de teta prima, solamente le ve todo al cuadrado, más y al cuadrado. Hay un factor común, ¿cierto? Y bueno, todo está elevado a la 3 medios. Entonces, como hay un factor común, yo lo puedo sacar. Entonces, la integral arriba me queda igualita, voy a ponerle comillas. Abajo lo que voy a hacer es, yo tengo que sacar un y a la, perdón, un y al cuadrado elevado a la 3 medios. Lo saco y acá me queda tangente cuadrado de teta prima más 1, porque lo saqué. ¿Listo? ¿Se entiende qué hice? Sí, sí, señor. Cogí este y lo saqué, pero como ya está elevado a la 3 medios, lo tengo que sacar así.
ahora, entonces mi integral me queda y secante cuadrado de teta prima de teta prima. Y esto es elevado y elevado. Entonces ahí se multiplican, ¿no? Ya no se suman, sino se multiplican los exponentes. Entonces me queda 6 medios, 6 dividido en 2, 3. me da 3. Tengo la tangente cuadrado de teta prima más 1, todo elevado a la 3 medios. Y si se fijan, yo ya puedo cancelar uno de acá y acá me quedan 2. Señor. ¿No podemos Sí, llamar esto una secante de una vez? por eso se va a reemplazar. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces sigamos escribiendo, menos teta, teta, yo tengo acá un secante cuadrado teta prima de teta prima, tangente cuadrado de teta más 1, es secante cuadrado de teta prima, pero ojo, está elevado a la 3 medios. Entonces, la integral, lo mismo arriba, esto me queda... Falta Profe, el pero el y. Profe, y le hace falta la cuadrado, Y. Falta ¿Ah? el y al cuadrado. sí, falta el y al cuadrado. Estefanía. Entonces, lo que quería decir era, este por este se multiplican 6 medios, eso me da 3, me queda y secante. ¿Listo? Entonces lo podemos escribir. Secante cuadrado de teta prima, y al cuadrado, secante cubo de teta prima, de donde entonces se cancela este con este. Entonces me queda la integral de teta prima sobre y2 secante de teta prima, ¿cierto? Y 1 sobre secante, ¿qué es? ¿Recuerdan? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces, la inversa de la secante, ¿cuál es? A ver. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Se acuerdan cómo era que se hacía? ¿Ya lo recuerdan o no? Y es uno, o sea, coseno. Exactamente. Entonces tenemos la integral desde menos teta hasta teta del coseno de teta prima por de teta prima. Eso sobre y al cuadrado, ¿no? Esta y al cuadrado, eso 1 sobre y al cuadrado se puede sacar porque es constante, no le hace. De hecho lo voy a sacar. ¿Y la integral del coseno cuánto es? Seno. Bueno, Entonces, el seno de teta prima evaluado entre menos teta y teta. Esto es igual 1 sobre y cuadrado seno de teta menos seno de menos teta. ¿Listo? Y vamos a usar esto. Seno de menos teta es igual a menos seno de teta. Recordando funciones pares e impares. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, la integral me da 1 sobre y al cuadrado
seno de teta menos seno de teta. O sea, 1 sobre y al cuadrado por seno de teta más seno de teta. Total, 1 sobre y al cuadrado por 2 el seno de teta. Y ahora sí le agregamos el pedazo que nos hace falta. Acá esto lo estábamos solucionando la integral. Entonces, el campo eléctrico en Y es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. Teníamos lambda, teníamos un Y acá, ahora tengo un Y cuadrado acá, ¿cierto? Tengo un 2 por este 2 y tengo el seno de teta. ¿Qué puedo cancelar? Un Y con este cuadrado. El campo eléctrico en Y entonces es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por 2 veces lambda. Y tengo que devolverme el seno de teta, tengo que escribirlo en función de los catetos. Entonces volvamos al triángulo original. Teta es el morado. Entonces, seno de teta sería ¿qué cateto? Este, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que sería este, que es esto, ¿sí o no? Entonces, ese, cuando yo reemplazo ya, y yo ya hice la integral, ya es para la totalidad de la varilla. Entonces, el seno, ¿todos me están escuchando? Sí, sí, señor. Sí, señor. Perdón, que un aviso que me habían sacado del salón. Entonces, el seno será L medios, que es el lado positivo de la varilla. Ese sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es y al cuadrado más L medios al cuadrado. Adyacente al cuadrado más opuesto al cuadrado. ¿Listo? Esa sería mi solución. Pero sí, sí, como dice mi compañera, es 2 lambda sobre Y. No lambda sobre Y. Sí, me faltó un Y. Perdón, al mejor cocinero se le quema un tomate. Ya. Sí, profe, ahora nos puede subir un poquito para terminar de copiar. Ajá, díganme en dónde. ¿Más? En las partes de la, por ahí, sí. Como en, en la parte de la integral, un poquito más arriba. Ya, ya, por ahí, por ahí. Entonces fíjense que a veces salen integrales relativamente sencillas y a veces hay integrales que son un poco más mamonas. Por eso les recomiendo mucho, muchachos, porque ya ha pasado por ahí, a veces inscriben cursos de física que son más adelante de las materias que ustedes ya han visto. Por ejemplo, matriculan termodinámica y todavía no han visto ni mecánica ni eléctrica. Y resulta que la física se arma como uno arma un muro, los ladrillos de abajo, luego los ladrillos de arriba. Y ustedes están poniendo los ladrillos de arriba primero. ¿Qué va a pasar? Se derrumba. Exactamente. Profe, y los que estamos viendo termodinámica y electricidad y magnetismo al mismo tiempo. ¿Termodinámica y qué? Termodinámica y esta al mismo tiempo. Pero ya biomecánica. Sí, señor. No, ahí no hay problema porque digamos que cogió la línea y pues más o menos ya sabe integrar. Pero el problema grave es que me dijeron sí que había gente que estaba viendo termo y eléctrica, pero no habían visto mecánica. Entonces sin la base no se puede porque es muy Profe, complicado. pero digamos mecánica no es un requisito para poder ver eléctrica.
Exactamente, pero parece que algunas facultades lo están saltando. No voy a decir cuáles ni de dónde, pero está sucediendo. Entonces hay que tener cuidado. Ustedes traten, si tienen esa duda, consulten con un profesor. Que el profesor no lo va a hacer, obviamente no es de malo, sino le va a decir, hijo, pues si su merced inscribe esta sin haber visto la otra, hay una alta probabilidad de que le vaya mal. Porque tendría que aprenderse a todas las bases que no ha visto para poder entender lo que está viendo en el semestre. Pues hay que tenerle cuidado a eso, hijos. Pero Profe, pues, ahora me puedes hacer el favor y lo bajas un poquito de la página. sí, por acá. Sí, sí, señor. Profe, ¿le puedes subir otro poquito, por favor? Subir. No, o sea, ya la otra, la hoja de abajo, perdón. Ajá. Listo, ahí sí, señor. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Nos hace falta un solo pedacito ya para terminar. Y es volver a hacer la asumición. Vamos a pensar qué pasa si Y, que es la distancia a la que está el punto P, es muy grande con respecto a la longitud. Si eso sucede, esta más o menos desaparece con respecto a esta. Entonces el campo eléctrico se vuelve aproximadamente 1/4 pi de epsilon 0, 2 lambda sobre Y, L medios. Mentiras, pero el L medios también se vuelve irrelevante, entonces quedaría, bueno, que se puede poner L medios sobre este que sería el relevante, Y
Simplemente ustedes se podrían hacer los locos, quedaría y cuadrado en raíz, y cancelan, y queda esto. Y esto es aproximadamente 1 sobre 4 pi epsilon 0, 2 veces lambda, que ya dijimos que era Q sobre L, pongámoslo aquí sobre 2, y pongamos el y al cuadrado de una vez. Le puedo cancelar este con este, puedo cancelar este con este, y el campo me queda Q sobre y al cuadrado. Esto se parece un montón al campo eléctrico que produce una carga puntual. Entonces, nuevamente, cuando yo me alejo muchísimo de la varilla, pero esta vez hacia arriba, lejos, 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 pues yo voy a ver la varilla como si fuera un punto. Y listo. Ese es todo el negocio. ¿Listo, hijos? Profe, o sea, ¿cómo hiciste lo de la raíz? Que queda L medio sobre Y. Es que no entendí. Ya, regálame un segundito. Ustedes son industrial, ¿no? Sí, sí, señor. Es que estoy guardando aquí las notas. ¿Qué parte me dice su merced? Lo de la parte que conviertes L medio sobre Y, o sea, que quitas la raíz. De aquí a acá. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que yo estoy preguntando, si Y es muchísimo más grande que L, muchísimo significa muchísimo, entonces imagínense que esto es 3 y esto vale 0.00001. Entonces no importa, porque entonces esto daría 3.00001. Eso es lo mismo que 3. Entonces yo simplemente me hago el loco con este y dejo y cuadrado dentro de la raíz. Y al cancelarlas, pues me da esto. Ah, ya, ahora sí, gracias. Entonces es simplemente cuando yo puedo despreciar un término, se dice en matemáticas. Y ya, eso es todo. Entonces, hijos, por hoy terminamos la clase. Ahorita mismo les mando las notas y hoy o mañana subo los videos. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, que sean felices. Buen día. Profe, ¿cuándo subes el video de la clase? Señor, ¿Cuándo subes el video de la clase? ¿Hoy? dije si puedo hoy o si no me toca mañana. Bueno, profe. Lo que pasa es que ahorita tengo que salir porque tengo que comprar. Listo, listo. Profe. Entonces, pero ya con las notas no tienen ningún problema. ¿Me escuchan? Sí, señor. Señor. Es que se bloqueó acá el programa y no me deja cerrarlo. Entonces, que sean felices. Vale, profe, gracias. Chao, Gracias. profe.